vida plena. Y quiero utilizar para este último sermón y tratar de cerrar lo que el pueblo aquel entendió. Quiero que reflexionemos acerca de la vida plena que es la voluntad de Dios. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 10, versículos 10 del libro de Juan, nos refiere que el ladrón viene para destruir, para matar, para robar, pero que Él, nuestro Señor Jesucristo, ha venido para traernos vida en abundancia. Y la pregunta obligatoria es si estamos nosotros viviendo esa vida de abundancia, esa vida plena. Y quiero utilizar una analogía en este último sermón acerca de lo que es la vida plena. ¿Qué es la vida plena? Y quiero que lo establezcamos de esta manera para abordar este mensaje el día de hoy. Nuestra vida plena se construye como se construye una cisterna, la cual se construye con el propósito de poder retener el agua. Nosotros recibimos el agua de vida en una cisterna y a través de ese contenedor que resguarda el agua, nosotros podemos obtener beneficios, miles de beneficios que obtenemos con el agua. La vida plena se construye entonces como una cisterna y no consiste solamente en una construcción y que quede ahí, sino implica un mantenimiento continuo para poder retener el agua y para poder usarla, esas bendiciones de parte de Dios a lo largo de nuestra vida. Esas bendiciones de parte de Dios vienen a través de sus mandamientos y entonces sus mandamientos constituyen esa agua de la vida. Al venir Jesús a darnos vida en abundancia, nos está invitando a seguirle a Él y guardar sus mandamientos, porque en sus mandamientos encontramos esa delicia y esa vida plena. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Porque no vivimos una vida plena. Y es lo que estuvimos conversando el último sermón que llamamos "Y vivieron felices para siempre", en el que es una verdad que ciertamente cuando venimos a Cristo hay felicidad verdadera. Sin embargo, cuando se nos evangelizó muchas veces se nos omite que para llegar a esa vida plena tenemos que pasar por un proceso complicado, en muchas ocasiones doloroso. Por lo que nuestro problema antes o después de Cristo no es que tengamos problemas, sino que pensemos que vamos a dejar de tenerlos al llegar a Cristo. Es como si alguien nos vendiera un paquete etiquetado como cómodo y barato para viajar a Cancún en autobús, pero ese paquete omite que el autobús no tiene aire acondicionado, no tiene baño ni televisión. Seremos a lo largo de los minutos transcurridos defraudados seguramente cuando se omite parte importante. Entonces no hay que tratar de evadir las problemáticas, hay que afrontarlas y muchas veces anticiparlas. Si alguien nos hubiera dicho que el viaje va a ser complicado, seguramente tomaríamos las precauciones. Entonces, la vida en Cristo es una vida hacia la verdadera felicidad, pero el camino es angosto y el camino angosto no es nada cómodo y Jesús no negó eso. Al contrario, cuando gente se acercaba para seguirlo, Él los confrontaba y frecuentemente los desanimaba, porque aseguraba que si algo venía en la vida cristiana es incomodidad, peligro o aflicción. Nos pidió que tomemos la cruz, que nos negáramos a sí mismos y que lo siguiéramos. No hay engaño ni fraude en la vida cristiana. Y esto, hermanos, se convierte en el principio, en un principio de vida. En el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque Jesús ha vencido al mundo. Toda adversidad es temporal. Vamos en camino a la eternidad y a la felicidad verdadera, que en ese caminar y en ese proceso vamos a atravesar por adversidades, por oposiciones. Pero en lugar de bajarnos del autobús, simplemente nos prepararemos para un viaje complicado. Pero un viaje a final de cuentas que nos llevará a un gran destino. Es lo que tenemos en mente como cristianos, que seguramente tendremos aflicciones en el camino, pero el lugar al cual vamos a llegar es una tierra verdaderamente que fluye leche y miel. Lamentablemente, a través de los tiempos, muchos han sido evangelizados con lo que les mencioné al principio, omitiendo las dificultades del viaje, y lo que hacen es bajarse del autobús porque se sienten defraudados. Nosotros oramos por aquellas personas que en este tiempo de pandemia se han bajado del autobús porque no recibieron lo que se les prometió en este evangelio donde se omiten las dificultades. Entonces volvemos al punto de las cisternas. Nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo es una cisterna
en el que construimos y cavamos como en el libro de Jeremías para retener el agua que nos da vida en abundancia. Cuando no atendemos la construcción, las instrucciones para mantener con salud esa cisterna, vamos a comenzar a tener grietas que van a convertirse en fugas y finalmente no podemos retener el agua que nos da la vida en abundancia. Si reflexionamos un poquito en la historia del pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, encontraremos que siempre había fugas y no atendían el problema de fondo. Desde los tiempos de Moisés y hasta los tiempos de Nehemías, el pueblo volvía a fallar en las mismas cosas. Y esto, hermanos, lo sabemos y lo entendemos en las Escrituras cuando los profetas exhortaban y volvían a exhortar y el pueblo volvía a un ciclo de desobediencia. Luego tenían problemas, clamaban a Dios y el Señor volvía a librarlos y ellos volvían a fallar. Y esto es una realidad en la vida espiritual, en la vida cristiana, que siempre vendrán problemas, siempre vendrán fugas que van a hacer grietas y a crear fachadas húmedas. Es un problema antiguo del pueblo de Dios y es un problema también de nosotros, una fachada húmeda. Y quiero continuar esta analogía con esa situación. Suponemos que en la fachada de esa cisterna de una casa comienza a desmoronarse, comienza a estar húmeda y nosotros no entendemos lo que está pasando. Lo primero que se nos ocurre en la experiencia es contratar un pintor que pueda resanar esa fachada y la pinte, dejando todo como nuevo. Pero al tiempo, a los pocos días o la semana, vuelve a surgir el mismo problema, una fachada húmeda que comienza a desmoronarse. ¿Qué es lo que hacemos después? Y muchas veces buscar la solución de fondo es un poco más costosa e implica pensar más profundamente. Alguien nos recomienda después que no solamente llamemos al pintor, sino también al que impermeabiliza. Y esta persona quita la zona dañada, pone impermeabilizante y vuelve a llamar al pintor cuando deja nuevamente todo como nuevo. Pero después de unas semanas o meses surge de nuevo el problema. ¿Qué es lo que está pasando con esa fachada húmeda? Resulta que hay una fuga en ese muro y que está constantemente dañando el enjarre y la pintura. Mientras que no se detecte y se atienda, por más que se impermeabilice y por más que se pinte, el problema estará en el centro, al fondo. Y hermanos, esto pasa con nosotros. Esto pasa con Israel. No atendía las indicaciones del experto, del que dio sus mandamientos sabios. ¿Qué sucede si no se repara el problema de la fuga? Seguirán surgiendo problemas y más problemas. Es una obviedad. El pueblo de Dios conocía la ley, se comprometía a ello, pero volvía a fallar. Ya habían fallado unos 1000 años cuando atravesaban las consecuencias de ese contrato matrimonial con el Señor y fueron al exilio, firmaron su exilio ellos por su infidelidad. Pero el Señor los hace volver de una manera milagrosa, no como en el Éxodo, pero también de una manera extraordinaria. Regresan, reconstruyen el templo, las murallas, instalan a los sacerdotes, a los levitas, a los funcionarios y se comprometen todos, como nunca en la historia, a cumplir los mandamientos. Como sabemos, Nehemías fue clave en toda esta historia. Siendo copero del rey, pide los recursos para regresar de Susa a Jerusalén y reconstruye los muros en tan solo 52 días y pone todo en orden para que el pueblo vuelva a funcionar como un pueblo piadoso, un pueblo de Dios. Una vez que logró esto, y después que el pueblo firmó su compromiso de guardar los mandamientos, de cumplir con las ofrendas y los diezmos, con guardar el sábado, con no mezclarse con otros pueblos, Nehemías con tranquilidad vuelve a su puesto de copero del rey. Pero ¿qué sucede después de un tiempo? Nehemías decide regresar para ver qué está sucediendo y vuelve a encontrarse con fachadas húmedas en nuestra analogía. Problemas entre el pueblo. ¿Qué es lo que hará Nehemías? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer con un problema recurrente que aparece de vez en vez en nuestra vida? Y hermanos, este es el marco en el que termina el libro de Nehemías. Bien pudo haber terminado el capítulo 12 con la sentencia de vivieron felices para siempre, pero no. Dios no quiere omitir la realidad de los problemas, la realidad de la oposición, de nuestras fallas constantes.
Entonces, la construcción de la espiritualidad en Dios implica no solo un esfuerzo en el tiempo de la construcción para establecer la cisterna, sino un continuo mantenimiento de la misma. Así que Nehemías 3, hermanos, constituye para nosotros una gran enseñanza para la vida cristiana. ¿Tendremos problemas? Claro que sí. ¿Fallaremos? Sí. ¿Qué haremos? Y ahí están las soluciones superficiales, medianas o profundas. ¿Pintaremos la fachada? La respuesta es no. Esto nos conduce a la hipocresía. ¿Impermeabilizaremos el fondo? No, tampoco. Esto nos conduce a la desesperación de que vuelva a surgir cuando lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Buscaremos la fuga que ocasiona esto y la respuesta es obvia. Esa es la solución de fondo. Es lo que Nehemías procuró hacer en esta última parte de su historia. Y la predicación anterior vimos 2 de los 4 puntos en el cual vamos a concluir esta serie. Vamos a repasar los primeros 2 y vamos a terminar reflexionando sobre los últimos 2 puntos importantes. Los cuales, hermanos, estos 4 puntos nos enseñan a darle mantenimiento a nuestra cisterna que va a recibir el agua de la vida. Esto constituye una vida plena en Cristo. No es una vida de simplemente descanso y reposo, es una vida donde nosotros atendemos constantemente esa construcción espiritual. La primera parte que hay que atender cuando Nehemías va y regresa y encuentra problemas, lo vemos y lo titulé como un descuido de nuestra vocación. Este es el 1 del 4. Y en este punto observamos cómo el sacerdote encargado de las finanzas, llamado Eliasib, descuida su vocación por un conflicto de interés. En lugar de tener consagrados los almacenes donde guardaba los diezmos y las ofrendas, usa uno de esos almacenes para un familiar llamado Tobías. Nehemías, sin preguntarse cómo sucedió, llega y saca a Tobías con todos sus tiliches y cesa del cargo al sacerdote Eliasib. Esto lo podemos ver en Nehemías 13, versículos 6 al 9. La reflexión aplicativa de este punto para nosotros fue que cualquier amistad, trabajo, situación, objeto que nos haga descuidar nuestra vocación de ser siervos de Jesucristo, miembros de la familia de Dios, hermanos, deberíamos sacarla sin tentarnos el corazón. Todo lo que es un Tobías en nuestra vida, todo lo que nosotros ponemos en un lugar sagrado donde solamente Dios puede estar, debemos sacarlo porque si no, en un dado tiempo nos meterán en un conflicto de interés como metió a este sacerdote. Amigos o enemigos de Dios, Santiago el apóstol sentencia fuertemente esa situación. Aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una fuerte exhortación que no podemos pasar por alto. No podemos permitir que cualquier especie de viva dentro de nuestro templo espiritual, que es nuestra propia vida. No debemos ser entonces condescendientes con cualquier cosa que pueda desviarnos para el propósito por el cual Dios nos llamó a ser sus hijos, miembros de la familia de Dios. Y esto, hermanos, es el primer paso para corregir una fuga el primer paso para corregir una fuga es detectarla, diagnosticarla. Si nosotros no sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno, viviremos sin saber por qué están sucediendo cosas que no nos dejan experimentar una vida plena. Y el segundo punto del sermón pasado lo titulé Problemas de transparencia. Este punto, aunque lo llamé así, también puede decirse que es un descuido del templo de Dios. Eso lo podemos ver en Nehemías 13, 10 al 13. O en palabras más actuales, ese descuido del templo de Dios es un descuido del reino de Dios, de no ponerlo en primer lugar, como dice Mateo 6:33. Y este problema en la antigüedad, hermanos, en la antigüedad del pueblo de Israel, el pueblo de Nehemías, se reducía simplemente a no entregar los diezmos y las ofrendas. Esta situación ocasionaba una reacción en cadena. Es cuando hay un montón de fichas de dominó puestas en orden, tumbas una y desencadena un efecto que precisamente se llama efecto dominó, tumbando todas las piezas. Porque fíjense bien, este pueblo al no cumplir con este impuesto, los levitas no podían tener su sustento. Ellos de allí comían de los diezmos. Y el diezmo de los levitas iba para los sacerdotes. Del diezmo de los diezmos, como se menciona en la escritura. Que tampoco podrían vivir si los levitas no entregaban sus diezmos. Y esto no los entregaban porque no recibían nada. Si los sacerdotes y los levitas no laboraban en el templo, no había días festivos ni sacrificios diarios.
Y hermanos, estas eran las cosas principales para que el reino de Dios en el Antiguo Testamento funcionara. Fíjense cómo ¿cómo se puede decir? Fallar en la entrega de los diezmos y las ofrendas para aquel pueblo era fallar en casi todo lo relacionado con el templo de Dios. En la actualidad, este problema, hermanos, de no entregar las ofrendas y los diezmos, ocasiona que pastores no se dediquen más y más a la iglesia, que no se ayude a las necesidades dentro de las congregaciones y que no se abran más misiones para ayudar a otros proyectos, centros de rehabilitación, casas hogar y todo lo que pueda venir a tu mente que pueda extender el reino de Dios. ¿Por qué no se puede? Porque no hay recursos para que personas se dediquen a tiempo completo a estas cosas. Esto hace que el reino de Dios no fluya de mejor manera porque hay obstáculos económicos que impiden que fluya la bendición. Y hermanos, hay que decirlo también, ¿cuál es el problema de fondo de esa situación? De que el pueblo no entregará sus diezmos y sus ofrendas, de que nosotros actualmente tampoco atendamos en nuestra entrega económica y de tiempo para dedicarlo exclusivamente al Señor. Nehemías sabe la situación, pero aunque sabe que el fondo del problema radica en que Eliasib, el sacerdote encargado de las finanzas, había fallado en su vocación metiendo a Tobías a los almacenes, y aunque esto era un obstáculo porque el pueblo no tenía confianza por esta razón, no justificaba tampoco que los jefes de familia dejaran de entregar sus ofrendas y diezmos. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Lo primero que hace es sacar a Tobías de su lugar y quitar al sacerdote Eliasib. Pero inmediatamente después de eso les exige a los jefes de familia que entreguen los que ellos se comprometieron y firmaron en el compromiso anterior. Y fíjense lo que pasa en el versículo 13 del Nehemías 13. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos, escuchen bien y subrayo, eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Ahí está la fuga. ¿Por qué hay fachadas húmedas en esta área económica o de tiempo entregado al Señor? Porque los que administran los recursos, las finanzas, se los desvían o entran en conflicto de interés. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Corrige el asunto desde fondo y pone gente dignos de confianza y entonces el pueblo puede volver a entregar sus diezmos y sus ofrendas. Yo creo que en este tiempo debemos transparentar las finanzas y derivarlas a las obras que hablen del reino de Dios y no solo para el bienestar de unos cuantos. Lo triste es que no nos alcanza, ¿verdad? Es un tema complicado que ya vamos a tratar con tiempo. Esto nos lleva al tercer punto de 4. Hasta ahorita fue esos 2 puntos eran un recordatorio de la semana pasada. Pero el punto 3 de lo que debemos procurar para que nuestra vida sea sana, para poder almacenar y vivir una vida plena, el número 3 es no descuidar nuestra devoción a Dios, ¿sale? Y esto lo revisamos en el versículo 15 del capítulo 13 de Nehemías. Leemos: Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vinos, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí porque vendían sus víveres en ese día. También los tirios, dice Nehemías, que vivían en Jerusalén, traían a la ciudad pescado y otras mercancías y lo vendían a los judíos en sábado. Ok, justo en esto se habían comprometido los judíos, a guardar el sábado, a ser fieles en las ofrendas y los diezmos, y justo en esto estaban fallando nuevamente. Y hay tiempo para todo, debemos trabajar. De hecho, Pablo exhorta que el que no trabaja no coma. Pero descuidar el tiempo en el cual debemos descansar y contemplar la belleza de nuestro Dios, hermanos, tarde o temprano nos llevará a la ruina. No meditar en los mandamientos nos lleva a no cumplirlos, porque justo en la meditación viene el convencimiento para ponerlos por obra, para no olvidarlos.
Y este, hermanos, es el tornillo principal que hace que todo el sistema colapse, o es una fuga que hace que fallemos en muchas áreas cuando descuidamos nuestros días de reunión, nuestros días de fiesta, nuestro tiempo del sacrificio. Traducida a la actualidad, nuestra vida de devoción a Dios, nuestro tiempo devocional diario de meditación, de alimentación. Este descuido de los días festivos y de sacrificio para los judíos constituían una fachada húmeda que los llevaba a un problema de fondo. La pregunta es, ¿por qué alguien del pueblo no está respetando el día en que deben dejar de trabajar y concentrarse en las cosas más importantes de la vida? Y hay muchas respuestas. Por ejemplo, la ambición de tener y tener más puede ser un problema de fondo. O por otro lado, la incertidumbre de que no te ajustará si trabajas 5 o 6 días, que debes trabajar los 7 o que debes trabajar los días de reunión, los días que tú te comprometiste a guardar para el Señor. Otra es no estar realmente interesado en lo que Dios diga. No creer que Dios proveerá cuando seguimos sus instrucciones. Y esto pasaba mucho y pasó durante todo el tiempo para los judíos. No respetaban el día de descanso ni tampoco el año de descanso de la tierra. Cada 7 años debían dejar descansar la tierra para que la tierra se restaurara. Dios prometía que si dejaban un año de trabajar, imagínense lo que eran agricultores, dejar un año de trabajar. El Señor les prometía que el 6º año les ajustaría para el 7º y para el 8º. Esa era la promesa de Dios, una promesa que no puede fallar, pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Desconfiar del Señor. Y ese, hermanos, es el problema de fondo. ¿Por qué nosotros no entregamos el tiempo que le corresponde a Dios? ¿Por qué nosotros no entregamos el recurso financiero que corresponde a Dios para que la obra de Dios, las iglesias o misiones para eclesiásticas subsistan? ¿Por qué no lo hacemos? Porque desconfiamos que nos vaya a ajustar con los 6 días de trabajo. Y no descansamos y no apartamos un tiempo, un recurso para Dios. Y el problema de fondo, hermanos, la fuga no se traduce, no se corrige simplemente con pintar la fachada, con dar un poquito. Se traduce de fondo en confiar en lo que Dios está ordenando. Todo eso es el problema de fondo. Parece que faltar un día es algo sencillo, pero no, hermanos, conlleva todo nuestro corazón que no está confiando en Dios. Cuando nos dedicamos a trabajar 6 días, estamos en orden ciertamente, pero cuando el trabajo es lo más importante para nosotros, comenzaremos a descuidar nuestras familias, comenzaremos a descuidar nuestros tiempos de devoción y todo eso te traduce en fugas, como aquel pueblo que cavaba cisternas rotas, que no retenían agua y no podían vivir una vida plena. Y hermanos, tristemente, esa es la vida que vivimos muchos cristianos en la actualidad, una vida poco plena. ¿Por qué? Porque no entregamos, porque no sabemos dar, porque no entendemos que la bendición está en dar y las personas batallan en compartir. Y muchos de ellos se enojan, matrimonios entre ellos mismos, porque el esposo o la esposa decide ayudar a un familiar, a un amigo, y batallamos con dar. Batallamos con apartar el tiempo que le corresponde a Dios para buscarle, para alimentarnos, para reponernos, para buscar soluciones. No lo apartamos y ¿qué es lo que obtenemos, hermanos? Fachadas húmedas. Cuando no apartamos el tiempo para Dios, se lo dedicamos sin pensar en otras cosas, en oración, en adoración comunitaria. Cuando no lo hacemos, hermanos, nuestra vida será una vida de fugas. Y aparentemente estaremos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Los que trabajan y trabajan y trabajan y se olvidan de Dios y se olvidan de su familia, hermanos, nunca pueden alcanzar la verdadera prosperidad. Algunos de ellos tendrán suerte o con mañas pueden alcanzar riquezas, pero la mayoría de los creyentes que confían en Dios y que tienen temor a Dios no pueden alcanzar ni siquiera una plenitud financiera. Siempre están con el agua sobre el cuello, debiendo y debiendo. ¿Por qué? Porque no corrigen la fuga. Su corazón no está confiado en Dios, no trabajan 6 días y descansan unos, no apartan el tiempo ni los recursos para el Señor. Y esto, hermanos, no solamente hace que tengamos fugas, sino que al final de cuentas el muro puede derribarse mediante un socavón. Y esta
tristemente es la realidad de muchos creyentes, no tener un tiempo definido para Dios, para verdaderamente reposar en todo nuestro espíritu de nuestras labores diarias. Nosotros sabemos que sin reposo físico, sin descanso, sin no dormir, no puede haber salud plena. Igualmente, sin reposo espiritual, es decir, reposo completo, no puede haber una salud integral, no puede haber una vida plena. Si nosotros siempre estamos fallando en cosas de preescolar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Resignarnos y dejar el problema ahí que se haga más grande? No, hermanos, algo debemos hacer en este tiempo. No podemos dejar de orar ni meditar en la escritura. Y si es un problema que frecuentemente tenemos, no podemos dejar que esa fuga siga carcomiendo la plenitud de nuestra vida en Cristo. No tener una vida devocional, hermanos, carcome nuestra plenitud en Cristo. No podemos experimentar la verdadera vida abundante. ¿Y qué debemos hacer? ¿Pintar la fachada? No. Debemos corregir de fondo esta situación. Nehemías sabía que para problemas radicales había soluciones inteligentes. Hermanos, esta actitud de Nehemías de disgusto es un modelo para nosotros. No podemos mirar con pasividad nuestras fallas y nuestros pecados. Hermano, no orar es pecado. Hermano, no meditar en la escritura es pecado. Hermano, no interesarse en el reino de Dios y en sus mandamientos es pecado. ¿Y qué estamos haciendo para corregir esa situación? Fallamos y fallamos siempre en la misma circunstancias. ¿Y qué hemos hecho para corregir esa fuga? Nada. Y ya es tiempo, mis hermanos, de corregir la falla desde el fondo. El primer paso ciertamente es el dolor sobre nuestro pecado, sobre fallar, los deseos de corregir, porque Pablo nos enseña que junto con el problema viene la salida. Y esto nos lleva al versículo 17 de este capítulo que estamos leyendo de Nehemías. Dice Nehemías, fíjense la actitud, esa actitud es la que les digo que debe ser un modelo para nosotros. No podemos permitir pasividad en nuestras fallas, debemos ser severos con nosotros mismos. Dice Nehemías, así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día del sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios nos envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel al profanar el sábado? Hermanos, escucha a Nehemías. Esa es la actitud que debemos tener con nuestras fallas y nosotros nos conocemos y si oramos el Espíritu nos va a llevar hacia el origen de nuestra falla. No basta con detectar el problema, no basta con estar disgustado con ello, hace falta establecer una solución al fondo. No es suficiente saber que hay una fuga, ni tampoco estar molesto por ello. Hay que corregir el problema, hay que hablarle a un fontanero, no a un pintor, ni a uno que impermeabiliza. Versículo 19. Aquí Nehemías establece una solución, no solamente se disgusta, los regaña y los exhorta, sino ordena, dice, ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Hermanos, muchas veces no entendemos esto en nuestra vida piadosa. Hay que asegurarnos de no volver a tropezar con la misma piedra. Para Nehemías era obvio que si el problema entraba por esas puertas, precisamente el sábado, lo primero que tenía que hacer era cerrarlas. Pero nosotros no lo hacemos así y pensamos que algún día podremos dominar tal debilidad o tal pecado y dejamos las puertas abiertas conviviendo con ello. Si es así, hermanos, estás dejando una fuga viva, tarde o temprano socavará tu cisterna. Si es tu celular con internet, el problema, ¿qué es lo que deberías hacer? Si son esos amigos que te llevan a alejarte de Dios, ¿qué es lo que deberías hacer? Si es tu trabajo, algún objeto, algún lugar donde visitas, ¿qué es lo que deberías dejar de hacer? Y hermanos, ¿qué es aquello que te impide continuamente tener un tiempo de reposo completo en el que te encuentres con tu Creador? ¿Has corregido? ¿Te gusta vivir con esa fuga y nunca experimentar la verdadera plenitud en Cristo? Hermanos, por favor, seamos honestos. La vida cristiana, ¿en qué consiste? En esta analogía, en tener nuestra cisterna bien mantenida. Limpiar con frecuencia. Resanar. Revisar las fugas. Volver a llenarla, nuestras vidas.
En esto constituye la vida cristiana. Y la pregunta, insisto, ¿qué te impide tener continuamente un tiempo con tu Creador? ¿Cuántas veces se te ha exhortado en las predicaciones? ¿Cuántos sermones has escuchado acerca de la vida de piedad? ¿Cuántas veces has leído que separados de tu Señor nada puedes hacer? Que eres un pámpano y si no permaneces pegado a la vid, nada puedes hacer, no puedes vivir una vida plena. Has corregido la fuga que ocasiona que no tengas una vida constante de oración y de meditación en las Escrituras, que posteriormente te lleve a ser de bendición a otros y a hacerle útil a tu Señor, consistiendo eso la verdadera adoración. ¿Has corregido? Y hermanos, tenemos que hacer algo distinto con respecto a esas fugas. Ya basta de escuchar las mismas explicaciones y exhortaciones para que te convenzas que estamos diseñados para vivir cerca de Dios y que separados de Él nada podemos hacer. Hermanos, no más fugas. Si no cambias esto, no podrás cambiar lo demás. El problema de fondo de tu desconfianza en Dios, de no apartar un tiempo y un recurso para Él, es que no estás cercano a Él, no escuchas su voz, no escuchas su palabra y no atiendes sus mandamientos porque no los entiendes, porque no meditas en ellos. ¿Cuándo vas a reparar esa fuga en tu vida? ¿Cuándo vas a estorbar para que la bendición llegue a tu familia? Hermano, este es el momento. Y no te desanimes. A veces nosotros tratamos la fuga y luego resulta otra. Y no te desesperes. El Señor nos va a ir dirigiendo hasta que ya no haya fugas en nosotros, dice el versículo 20 de Nehemías. Ya había cerrado las puertas, ya había tapado una fuga, pero dice en el versículo 20, una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces, dice ahí, no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia a las puertas para que el sábado fuera respetado. Hermanos, no es suficiente con cerrar las puertas, hay que hacer otras cosas. Hay que asegurarnos que no se vuelvan a acercar esas cosas que nos hacen caer, que nos hacen descuidar nuestra vida de devoción, que se constituye en la principal fuga en nuestra vida de plenitud. Dios nos da la inteligencia para poder arreglar nuestras fachadas húmedas, hermanos. No es solo orar, es orar para actuar, para corregir, para huir de los problemas o de los pecados, mejor dicho. Salomón dice algo muy interesante e inteligente en Eclesiastés 10:10, los leo rápidamente. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Escuchen bien, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hermanos, no es que nos duela más el pecado y que oremos más necesariamente. Es entender dónde radica el problema y actuar sabiamente. Ahí constituye el éxito. En este caso que Salomón nos dice, el hacha sin filo implica más esfuerzo. Y no necesariamente más esfuerzo es la solución. Primero hay que afilar, en otras palabras, pensar, entender el fondo del problema y luego actuar para la solución. Así es como Nehemías empezó a actuar. No simplemente se enojaba, no simplemente oraba más, actuaba y corregía el problema, cerrando las puertas al problema, corriendo a aquellos que venían a entrar por esas puertas, sancionándolos, ¿sale? Y esto nos lleva al último punto y cerramos esta serie. Y esto es el descuido familiar. Ya estamos viendo esos 4 puntos que debemos atender para construir cisternas que retengan agua, la bendición de Dios y que puedan usarla en la vida cotidiana. Hay descuidos en nuestra vocación, hay descuidos del templo o la provisión para que el reino de Dios avance, hay descuidos, el tercer descuido en el día sábado, ¿sale? La devoción, o nuestra vida de devoción y finalmente el descuido de nuestra familia. Y esta parte, mis hermanos, es el principio en el que deberíamos comenzar. Dice en el versículo 23. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab,
La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían leer la lengua de los judíos. En otras palabras, no podían entender los mandamientos del Señor. Y en aquellos tiempos, antes de Cristo, había una instrucción muy básica respecto a las familias. Guárdense de no mezclarse con otras naciones, porque eso implica perder la cultura, perder la sanidad. Ellos no podían permitir que otros pueblos convivieran con ellos por cuestiones de tradiciones. Cuando Josué conquistó la tierra, la parte de la tierra prometida, la instrucción fue no dejar a ninguno de sus enemigos dentro. No llevar a cabo esto los llevó a la ruina muchas veces, como vemos en el libro de los jueces y más adelante en Samuel y en los libros de los reyes. Y de hecho el hombre más sabio de todos los tiempos hasta este momento, Salomón, falló por esta razón. Por eso la instrucción era esa. Nehemías lo sabe y lo exhorta en el versículo 25. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos. Los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes con sus hijos ni con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Hermanos, en este momento, en la actualidad del siglo XXI, parece esto algo exagerado, pero en aquellos tiempos era un caso de vida o muerte. Fue una fuga de todos los tiempos, en 1000 años del pueblo de Israel, y había que corregirla desde el fondo. Tal vez en la actualidad no sea algo tan literal al correlacionar nosotros como pueblo de Dios, como israelitas, y cualquier incrédulo como extranjero. Porque Pablo mismo exhorta y enseña que si ya están casados con un incrédulo, no se divorcien. Porque ahora en Cristo hay mayores promesas que incluso hace que los incrédulos sean santificados por aquellos que viven en Cristo y en algún momento puedan alcanzar esa salvación. Esa es la instrucción de Pablo en esos tiempos. No podemos correlacionarlo, pero en aquellos tiempos era debido a muerte, porque no había llegado Cristo el Mesías. Y no obstante, hermanos, el principio que Nehemías establece sigue vigente. El descuido familiar es algo muy actual. De hecho, cuando comenzamos a predicar en este tiempo de pandemia, ya por marzo, Dios habló que deberíamos regresar a los orígenes de nuestra fe, que es comenzar desde nuestra casa, nuestra vida de piedad. Hemos descuidado nuestro matrimonio, nuestro rol de padres. Hemos abandonado a nuestros hijos argumentando que es la escuela o la iglesia la que los educa. Hemos descuidado el inculcar el amor a Dios, que es el gran mandamiento, en el seno del hogar, que es donde se desarrolla ese gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y repetirás esas palabras, los mandamientos del Señor, a tus hijos. Cuando se levantes, cuando te acuestes, en el camino, cuando estés sentado, cuando estés parado, en cualquier momento. Ahí se inculca el amor a Dios. Y en eso, mis hermanos, hemos fallado y el Señor nos recriminó al inicio de esa pandemia. De hecho, este fue un regalo para muchos de nosotros, donde estamos en casa todos los días, en mi caso, para disfrutar a mi familia, para atenderla, para reestructurar nuestros hábitos. ¿Por qué los padres no tienen autoridad y por qué los hijos abandonan la fe en la juventud? Es básico, porque no instruimos a los niños en el camino para que cuando sean viejos no se aparten, porque hemos descuidado lo principal, comenzar nuestra vida cristiana desde casa, con el ejemplo y con palabras, enseñar a nuestros hijos el amor a Dios, que se expresa con acciones movidas de un carácter que proviene del Espíritu. Hermanos, en esto estaba fallando el líder espiritual de Israel, ni más ni menos que el sacerdote Eliasib. Nuevamente aparece. Había emparentado con Tobías, le había puesto su cuarto en un lugar sagrado que no le correspondía. Y no solo eso, sino también había emparentado con Sanbalat, ambos enemigos declarados del pueblo de Dios, Tobías y Sanbalat. Por allá lo recordamos en el capítulo 2. Y eso, fíjense lo que es el versículo 28. A uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, escuchen bien, el sacerdote Eliasib, encargado de las finanzas y de educar al pueblo, estaba fallando en su labor primario de sacerdote y en su labor primario de ser padre. Dice
que el hijo de ese sumo sacerdote lo eché de mi lado porque ya era yerno de Sanbalat, el horonita. Versículo 29 dice Nehemías a manera de oración: recuerda esto, Dios mío, en prejuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Ok. Hermanos, ¿qué hacemos ante esta fuga de nuestros descuidos en la familia? El descuido de nuestra devoción a Dios, el descuido de nuestro compromiso económico y en tiempo con el reino de Dios, el descuido en suma de nuestra vocación. ¿Qué es lo que haremos ante estas fugas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos en el pasado? ¿Estamos intentando saber cuál es el origen de la fuga para corregirlo? Hermanos, no pintemos la fachada porque eso es hipocresía y esa es la percepción que tiene la mayoría de la gente incrédula. Son unos hipócritas. Incluso gente cristiana débil dice que somos unos hipócritas y que en la iglesia hay puros hipócritas. ¿Por qué? Porque no reconocemos el fondo de nuestras fugas y pintamos nuestras fachadas y somos puntuales, algunos de ustedes ni eso. Y somos constantes y tenemos un lenguaje cristiano y algunos ni eso. Y eso es pintar la fachada y no reconocer que hay una fuga en nuestra naturaleza que debemos corregir desde el fondo, mis hermanos. Reconozcamos nuestro pecado y pidamos asistencia e inteligencia al Espíritu que nos dará la salida. No cometamos el error solo de impermeabilizar porque la fuga vendrá de nuevo. Y posiblemente de otros lados. No nos desesperemos cuando actuemos en nuestras fuerzas y volvamos a cometer el mismo error y el mismo pecado. Busquemos la sabiduría que viene de Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, esta serie con una recomendación del apóstol Pablo en Romanos 8, que nos enseña cómo solucionar los problemas de fondo. Hermanos, los problemas de fondo van a seguir surgiendo en nuestra vida espiritual. La vida espiritual consiste en construir esa cisterna y no olvidarla. Necesitamos mantenerla, necesitamos siempre arreglarla, limpiarla y reestructurarla y corregir las fugas. Esto es un hecho, no entenderlo así y pensar que solamente un comportamiento externo es pintar la fachada cuando adentro estamos desmoronados. Necesitamos entender que todos tendremos estas fugas y debemos ayudarnos los unos a los otros en lugar de andar pintando las fachadas y decir, tú tienes más problemas que yo, mira mi fachada está limpia. Necesitamos quitarnos esa percepción, mis hermanos, de hipocresía. Quitemos nuestra viga de los ojos para poder ayudar a otros. Corrijamos nuestras fugas para poder ayudar a otros. Dice el apóstol Pablo, y con esto, hermanos, vamos a terminar. Es un pasaje largo, pero con eso terminamos, ¿sale? Romanos 8:1. Dice el apóstol Pablo que lo primero que debemos de saber es que cuando llegamos a Cristo a vivir la vida plena, ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Versículo 3. La ley no pudo liberarnos porque éramos débiles por naturaleza. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio verdadero por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana de Cristo, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Escuchen bien eso, mis hermanos, en el versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, vida en abundancia. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerla. Hermanos, paréntesis, la mentalidad pecaminosa no se somete, ni quiere, ni puede a la ley de Dios, pero los que están conforme a la naturaleza del Espíritu sí pueden someterse a la ley de Dios, y se nos es dada capacidad. Versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Paréntesis. Pero los que viven conforme a la naturaleza del Espíritu sí pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, escuchen bien. Esta es la conclusión. Tenemos una obligación, dice Pablo en el versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación si es que se cumple lo anterior, si es que pertenecemos a Cristo, si es que estamos unidos a Él, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que la naturaleza del Espíritu vive en nosotros, si es que deseamos hacer la voluntad de Dios, someternos a su ley. Si todo eso es cierto, tenemos una obligación, mis hermanos, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. No vivirán una vida plena. Tendrán fugas constantes. No experimentarán prosperidad. Pero, dice Pablo, si por medio del Espíritu, escuchen bien esto, mis hermanos, porque estamos hablando de corregir fugas, corregir cosas que atentan contra nuestra vocación, contra la salud espiritual. Dice Pablo, pero si por medio del Espíritu, si a través del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Escuchen bien, mis hermanos, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Hermanos, en el nuevo pacto recibimos el Espíritu de Dios que nos guiará por mejores caminos y nos ayudará a que inteligentemente demos muerte a los malos hábitos del cuerpo. En otras palabras, a corregir las fugas que traen socavones, que traen fachadas húmedas. Hermanos, no de manera milagrosa, sino estratégica. Como Nehemías sacó a Tobías del lugar santo, cesó al sacerdote que desviaba los recursos y colocó a gente de confianza, cerró las puertas de la ciudad en el día de reposo y expulsó a los que se habían emparentado con enemigos peligrosos para la vida familiar. Dice en el versículo 30 Nehemías, y terminamos el libro de Nehemías. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas a sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Dice Nehemías y termina en oración. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Hermanos, Nehemías oraba, pero no solo oraba. Actuaba con la guía del Espíritu en la oración y la guía de los mandamientos del Señor. Luego oraba para que el Señor bendijera y favoreciera las acciones que eran movidas en oración. Hermanos, esta es la vida cristiana, una vida llena de desafíos, una vida llena de oposiciones, una vida llena de fugas que atender. En todo el Señor es nuestra fuerza, en todo el Espíritu nos guía y nos capacita inteligentemente, en todo el Señor nos sostendrá de no caer. Hermanos, atendamos sus mandamientos, vivamos la vida plena en Cristo. Una vida santa y obediente a las prioridades del reino. Busquemos con todas nuestras fuerzas las estrategias para cuidar de no desatender los misterios de Dios. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No podemos seguir igual. Es tiempo, hermanos, de entregarnos por completo al Señor, de construir nuestra vida espiritual, de darle mantenimiento adecuado. Hermanos, sus mandamientos son vida. Hermano, su Espíritu nos ayudará en cada problema, en cada fuga, una salida. Hermanos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si estamos haciendo lo que nos mandó mientras vuelve. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor antes de irse. Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Hagan discípulos, sean discípulos, guarden mis mandamientos si es que me aman. Y dice Pablo, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, podrán agradar a Dios, podrán someterse a la ley de Dios, con inteligencia, con oración, pero con la estrategia para cerrar esas puertas que nos llevan a fallarle a nuestro Dios. Hermanos, el mundo necesita cristianos llenos de su Espíritu, cristianos obedientes a la ley, cristianos comprometidos. Y eso, hermanos, es la invitación que ustedes
quieren comprometerse con el Señor, es tiempo de volver al templo. Es tiempo de volver a reunirnos. Es tiempo de volver a ser el cuerpo de Cristo, obediente, unido, limpio. Hermanos, es tiempo de volver. Si el mundo en estos 6 meses te da más lo que te ha dado Dios en otros meses y días, hermanos, como dijo Elías, es tiempo de no claudicar entre dos pensamientos. Si el mundo te ofrece lo que tú quieres, ve hacia allá. Pero si el Señor te ofrece la vida plena y está dispuesto a vivir estos desafíos, estas oposiciones, a arreglar esas áreas, esos malos hábitos del cuerpo y con el Espíritu vencerlos, hermanos, volvamos a reunirnos. El día 4 de octubre volveremos. Este miércoles están invitados también para organizarnos, porque no queremos más fugas. Queremos atender desde el fondo y no descansaremos hasta que nuestra vida de devoción esté ordenada, hasta que nuestra vida familiar esté ordenada, hasta que nuestra vida de prioridad en el reino esté ordenada, hasta que los tiempos que dedicamos y el dinero que dedicamos al Señor esté ordenado. Todo esto, hermanos, implica mantenimiento de nuestra cisterna. No seamos como aquel pueblo que se olvidó de la fuente de agua viva y cavó cisternas rotas. El Señor es fuente de vida y nosotros somos vasos de barro, somos cisternas que retenemos el agua que cambia nuestras vidas y que ayudan a cambiar a otros. Así sea. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estos 6 meses de aislamiento. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. No merecemos, Señor. No merecemos esto. No merecemos regresar a tu presencia. No merecemos regresar a la comunión de los hermanos. Pero tu misericordia es nueva cada mañana. Perdónanos, Señor, por fallar y fallar y fallar en las mismas cosas y no tapar esas fugas. Perdónanos, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Queremos entregarte nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero con entendimiento, con transparencia, Señor mío. Levanta en ese tiempo obreros limpios, obreros comprometidos, no perfectos, pero que entienden que hay fugas que atender, que no atienden solo las fachadas, sino que van al fondo. Con la ayuda del Espíritu, Señor, saldremos adelante y seremos cada día menos hipócritas. Quitaremos esas fachadas y seremos honestos con nuestras fallas, para que tú vengas y nos ayudes a corregirlas, Padre mío. No queremos ser simplemente congregantes del domingo. Ya no queremos simplemente cumplir con ir, Señor. Queremos vivir apasionados por tu reino. Queremos vivir apasionados por tus mandamientos, guardarlos, cerciorarnos de cumplirnos, de fomentar una vida de devoción en la familia personal, de llevar a las últimas consecuencias tu evangelio, mi Padre. Padre, ayúdanos. Esta oración, Señor, es en nombre de todo Rancho Nuevo. Ayúdanos. No queremos ser igual. Restáuranos, levántanos. Tu Espíritu nos acompaña en esta reconstrucción de nuestra espiritualidad, Padre Santo. Que como Nehemías entendemos que hay varias áreas que trabajar y que entendemos que solo somos servidores, co-servidores, que no hay posiciones, que no hay jerarquías, solamente hay miembros de una familia, siervos de Jesucristo. Padre, traer un tiempo de paz, de prosperidad a Rancho Nuevo, en todas las áreas de la iglesia, Señor, y ayúdanos a no descuidar ninguna área y ningún hermano, Señor. Queremos comprometernos con eso, que todos mis hermanos y yo podamos crecer juntos en unidad hasta la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto. Ayúdanos en ello, Señor, que regresemos con humildad, que regresemos con compromiso, con disposición. Padre, gracias por estos 6 meses que constituyen un verdadero cambio, una verdadera lección que queremos aprenderla, Señor. No queremos que quede ahí nada más. Todo eso, Señor Padre, Señor y Padre, te lo pedimos, te lo rogamos. El Espíritu intercediendo por nosotros,
y en el nombre poderoso del que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.